¿Cómo actúan los inhibidores de la bomba de protones? Bueno, los inhibidores de la bomba de protones justamente lo que van a hacer es ir a inhibir esta bomba protones potasio hidrogenasa, que es una bomba ATPasa, y lo que va a hacer es impedir que los hidrogeniones ingresen a la luz de la célula parietal, y de esa manera no se pueda formar el ácido clorhídrico. A un pH neutro son bases débiles sin activar, liposolubles y estables, ¿sí? O sea que cuando el pH es neutro, no están activas. Al llegar a las células parietales de nuestro organismo, disculpen que estoy ingresando a todos los chicos que están, sin querer se me abren las ventanas. Bueno. Al llegar a las células parietales quedan protonadas sin poder volver a salir y permanecen atrapadas adentro de la célula. Una vez adentro de ellas, estas células forman, dentro de estas células forman protones que van a ir a actuar directamente sobre la luz, sobre la bomba. Entonces son profármacos que necesitan ingresar a la célula para poder protonarse y poder actuar. Otra cosa importante que para que puedan actuar es que necesitan secreción ácida, porque si las bombas no están funcionando, no están expresadas, no van a tener dónde actuar. Entonces, van a ir a actuar, vamos a tener mayor actividad mientras más bombas expresadas para la secreción ácida tengamos. ¿En qué momento tenemos más bombas de la secreción ácida expresadas para funcionar? ¿Quién sabe? Postprandiales tenemos muchas, sí, porque obviamente la comida estimula la secreción gástrica, pero el ayuno la estimula más. Entonces, ¿no será antes de las comidas, profe? Claro, antes de las comidas, por eso el ayuno es lo que más estimula la formación o la expresión de las bombas para poder secretar ácido. Entonces, estos medicamentos es mejor utilizarlos, lo vamos a volver a ver, pero en ayuno. Algo importante también que hay que tener en cuenta es que la inhibición de estas bombas es en forma permanente. Entonces, una vez que yo inhibo estas bombas, voy a necesitar que se genere otra para poder volver a actuar. Entonces vamos a tener algunas características sobre la administración de este medicamento. Primero, que necesitan activarse en un medio ácido y que deben actuar mejor cuando las enzimas están activas. Entonces lo mejor es darlo en ayuno. Después de un ayuno prolongado vamos a tener más cantidad de bombas expresadas y de esa manera vamos a tener mejor actividad. No tiene sentido que lo asociemos a otros antisecretores, porque lo que voy a ir a hacer es inhibir la misma función. Si yo le estoy dando ranitidina, que me inhibe me inhibe la estimulación de las células parietales, la bomba, después cuando yo le dé un omeprazol o alguna de estas drogas, no voy a tener tantas bombas expresadas para actuar. Entonces, no tiene sentido la asociación de las mismas. No todas las células parietales se activan luego de comer o en el mismo momento. Entonces, para que estas bombas puedan actuar, voy a tener, para que tengan su máxima inhibición, para que tengan la inhibición de todas las células parietales expresadas, voy a tener que pasar varios días desde el inicio del tratamiento, o sea que lleva más o menos 3 días para que ejerzan su efecto máximo. ¿Qué más? Bueno, entonces yo necesito darlas en ayuna. Una vez que estas ingresan, se protonizan y ahí recién inhiben a la bomba. Tienen que estar activas estas bombas y, como decimos, entonces a medida que se van generando las bombas, se van a ir inhibiendo y esto va a hacer que su efecto máximo se produzca a los 3 días. Y la vuelta de la secreción también es retrasada. A diferencia de lo que hablábamos de los bloqueantes H2, que si yo retiro el medicamento, rápidamente, cuando se desbloqueen todas los receptores, van a ir a secretar más ácido. En este caso, la vuelta también va a ser retrasada, porque como se tienen que formar nuevas células parietales, entonces yo dejo de dar el medicamento,
bombas, perdón, dentro de las células, yo dejo de dar el medicamento y van a ir generándose de a poco nuevas bombas hasta que se genere, hasta que se reactive toda la secreción. Para poder tener actividad durante todo el día y que durante todo el día se vayan bloqueando estas bombas que se van expresando, es que tengo comprimidos de liberación prolongada que me permiten durante todo el día tenerlos activos. La reducción de la secreción ácida al consumo de estos medicamentos es casi del 85%. Se vuelve a la normalidad luego de recién 5 días de haber suspendido el medicamento. Y hay que tener en cuenta de que los tratamientos prolongados indujo cambios hiperplásicos en ratas. Esto hay un par de estudios en la actualidad, incluso de los mismos laboratorios que tienen las patentes de las drogas, donde están, ya en realidad, si uno lee los prospectos, dicen que estos medicamentos no pueden utilizarse por más de 3 meses, y ahora los laboratorios están recordando de que no deben utilizarlos en tratamientos prolongados, ya que podrían ser cancerígenos. Bien, ¿cómo actuamos? ¿Cuál es su cinética? Estas son fármacos que tienen una resolución rápida, una biodisponibilidad variable, pero muy buena. Vienen presentaciones de liberación sostenida y son destruidas justamente estas cápsulas por el pH ácido para poder ser absorbidas. ¿Qué más? Tiene una proteína del 95%, por lo tanto hay que tener cuidado cuando asocio otros medicamentos que tengan alta proteína y rango terapéutico muy bajo, como los anticoagulantes, ¿sí? Tienen metabolismo hepático, generalmente un tiempo de vida media entre 30 y 90 minutos, y se metabolizan, los metabolitos se eliminan por orinas. Justamente como por... ¿Sí, te escucho? ¿Podría repetir, por favor, lo que dijo de las proteínas? Sí. Te decía que tienen una alta unión a proteínas. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando lo asociamos a otros medicamentos que también tengan alta unión a proteína y que tengan un rango terapéutico muy bajo, como por ejemplo los anticoagulantes, ¿sí? ¿Te recuerdan? Los anticoagulantes tienen alta unión a proteínas y un rango terapéutico muy bajo. Entonces, si yo le asocio a este medicamento, ¿qué va a pasar? Voy a competir por la unión a proteínas entre los dos medicamentos, voy a tener más anticoagulantes circulando, biodisponible, para actuar, y entonces puedo llegar a tener hemorragias. ¿Sí? Gracias. ¿No? ¿Lo entendiste? Sí, prof, gracias. Dale. Bien, dentro de lo que son los efectos adversos, vamos a tener todo lo que son trastornos. En realidad son drogas que tienen poca frecuencia en su presentación de los efectos adversos. Lo que más se producen dentro de ellos van a ser todo lo que son los trastornos gastrointestinales, las náuseas, los vómitos, pueden tener algo de cólicos, algunos efectos sobre el sistema nervioso central, rash, elevación de las enzimas hepáticas. Y después, cada uno de los medicamentos tiene algún efecto en especial propio, como por ejemplo el omeprazol puede producir mialgias, artralgias, síndrome de Stevens-Johnson. Esto hay que tener en cuenta de que al tener permanentemente bloqueada la secreción ácida, hay algunos medicamentos algunas vitaminas, algunos medicamentos que se absorben menos, entonces podemos tener algunas complicaciones a largo plazo con la absorción de las vitaminas, o alteraciones en todo lo que serían mialgias, artralgias. El lansoprazol puede producir eritema multiforme, y también puede producir ginecomastia, que es muy poco frecuente, pero puede producirse. El rabeprazol puede producir cefaleas o estomatitis. El pantoprazol es más frecuentemente el que produce aumento de los triglicéridos.
igual todos estos efectos adversos también pueden manifestarse en otro de los grupos. Por ejemplo, hay casos de estomatitis producidas por omeprazol, pero bueno, en general son drogas muy bien toleradas y con poca frecuencia de efectos adversos. Dentro de lo que son las interacciones, hay que tener en cuenta de que tienen metabolismo hepático, importante primer paso hepático, entonces todas aquellas drogas que se metabolizan en el hígado, como el diazepam, la difenilidantoína, la warfarina, también van a tener interacciones con estos medicamentos. ¿Cuándo se indican? Las indicaciones son en todo lo que son los tratamientos de las úlceras gástricas y duodenales, asociadas a antibióticos para la erradicación del Helicobacter pylori, tratamientos iniciales de lo que son el reflujo gastroesofágico severo, y es iniciales porque no debemos darlo en forma crónica a los medicamentos. Esto, como habíamos dicho, en las esofagitis erosivas o ulcerativas y en el síndrome de Soligenes. Bien, dudas hasta acá de antiácido, de antisecretagogos, de inhibidores de la bomba de protones. Profe, te hago una pregunta. Te escucho. Yo vi una clase, otra clase, y ahí el profe dijo que, no sé si era el creo que era el pantoprazol, que era mejor para dar cuando el paciente toma otra medicación, por el tema del metabolismo hepático, pero no Que tiene entendí. un poquito, sí, cada uno de los, bueno, en general todos estos medicamentos tienen mucho metabolismo hepático, pero el pantoprazol es el que tiene un poquito menos, puede ser un poco más tolerado, pero igual tienen metabolismo hepático. Ah, perfecto. Eso es lo que el doctor te refería, que tiene menos metabolismo, con menos frecuencia. Bueno, gracias. ¿Alguna otra duda? Por ahora no, profe. Muy bien. Bueno, perfecto. Bien. Vamos con los antiácidos. Los antiácidos son buffer, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener que el estómago tiene un pH muy ácido y lo que voy a hacer es dar una sustancia alcalina que por un proceso químico va a actuar como un buffer y va a permitir alcalinizar el ambiente. Dentro de estos antiácidos, estos buffers, vamos a tener algunos como, por ejemplo, el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio tiene una rápida actividad sobre el estómago, con una rápida secreción de sodio y una alcalosis severa. Vieron que es muy común que el uso de bicarbonato cuando están con mucha gastritis, post ingestas alcohólicas. Bueno, el problema que tienen es que como hacen una alcalosis severa, también pueden hacer después una acidosis severa de rebote. Después vamos a tener otros antiácidos que son muy utilizados, como el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio. Estos buffer actúan, acá tengo abajo un dibujito para que, bueno, un dibujito, una fórmula, ¿sí? Lo que van a hacer es unir estos hidrogeniones del hidróxido de magnesio y del hidróxido de aluminio con el protón que se genera de la bomba y generar por un lado agua y por otro lado hidróxido de cloro. Entonces, de esa manera produce un buffer que no genera el ácido. El hidróxido de magnesio tiene la característica de que tiene un efecto rápido y una corta duración y que produce como efectos adversos diarrea, mientras que el hidróxido de aluminio tiene un efecto lento y prolongado y suele producir constipación. Entonces, estos dos vienen asociados generalmente en medicamentos, en presentaciones en conjunta. Una presentación muy común es la milanta, que seguramente la han escuchado, la han utilizado, que viene en jarabes, principalmente también vienen comprimidos, pero donde más se utiliza es en jarabe, y vienen asociados los dos. Entonces esto permite que al tener hidróxido de magnesio tenga una actividad rápida, al tener hidróxido de aluminio es un efecto más prolongado, y que no produzcan ni diarrea ni constipación porque se los utiliza en conjunto.
Por otro lado, también tenemos el carbonato de calcio. El carbonato de calcio es un antiácido, bueno, también al ser ácido, al ser básico, va a ir a neutralizar el ácido del estómago, pero puede producir estimulación de liberación de gastrina y de ácido clorhídrico de rebote. Estos medicamentos no se utilizan mucho porque suelen producir muchos trastornos gastrointestinales por la sobrecarga de calcio, suelen producir algunas otras molestias, y aparte tienen un sabor no muy agradable porque tienen calcio, como hablábamos en la clase de osteoporosis, que cuando tenemos que consumir el calcio no tiene un sabor agradable. Pero sin embargo, en la actualidad hay un par de presentaciones que vi que les hacen la propaganda, donde dicen que son muy útiles, o que serían muy buenas para el consumo de la mujer en edades premenopáusicas, donde necesitan un aporte extra de calcio. Bien, estos medicamentos suelen venir en diferentes presentaciones. Pueden venir en comprimidos, en jarabes, como les decía que viene la milanta, después viene aquellos que traen carbonato de calcio, suele ser el Renier, y después lo que es el bicarbonato de sodio suele venir en estos en estas presentaciones comerciales efervescentes que se utilizan mucho para todo lo que son las ingestas excesivas de alimentos o de alcohol, como el uvasal, o hay otros, pero no recuerdo los nombres, que son unas sustancias carbonadas, bien, vienen en sobrecitos efervescentes, donde ustedes lo echan en agua y producen muchas burbujitas. Esto lo que traen es carbonato de sodio asociado a un compuesto carbonado que produce estas burbujas. Y por eso vienen en estas presentaciones para utilizar la ingesta de alcohol, y suele venir, ya me acordé de la presentación, el alical es una presentación que trae el bicarbonato con esta sustancia carbonada efervescente, y también trae abajo una pastillita que suele ser aspirina o algún otro tipo de analgésico. Estas son presentaciones muy útiles para disminuir los efectos del consumo de alimentos excesivos. Bien, Karen, acá me están haciendo una pregunta. Sí, en realidad es premenopáusica, les dije no posmenopáusica. Lo que les comentaba es que el carbonato de calcio, que es un antiácido, viene en unas presentaciones en comprimidos, y hay una publicidad que sale, no sé, tal vez la vieron ustedes, una mujer en un colectivo masticando un antiácido, y hace referencia a que como tiene calcio, estaría bueno de que la consuman las mujeres premenopáusicas para aumentar el consumo de calcio, ¿sí? O sea que se podría utilizar no solamente como un antiácido, sino como un aporte extra de calcio para poder, recuerden que todo el calcio que se aporta en las etapas premenopáusicas es el que se absorbe y el que se fija. Esto les estoy comentando como una publicidad, no se lo utiliza como un medicamento, como un aporte de calcio extra, ¿sí? Pero es una publicidad muy ingeniosa para introducir este medicamento en el mercado y que tenga más uso, ¿sí? Bien. Profe. Sí, te escucho. ¿Está incorrecto nombrarle antiácido a los dos grupos anteriores? No, generalmente le decimos antiácidos, aunque no lo son, pero, a ver, en realidad no es que no sean antiácidos, lo que pasa es que los otros inhiben la secreción ácida, mientras que estos son buffer, que lo que hacen es actuar sobre el ácido. Pero en realidad a todos generalmente o popularmente se les dice antiácidos, ¿sí? Los otros son antisecretagogos, y estos son antiácidos específicos porque son buffer, actúan, tienen muy corta duración. Imagínense que actúan el tiempo, estos medicamentos no se absorben, ¿sí? Actúan el tiempo que se encuentren en el estómago,
y luego con el mismo peristaltismo se elimina, ¿no? O sea que no podemos darlo para tratamientos crónicos ni nada de eso, sino que son para... son tratamientos muy esporádicos y específicos para transgresiones alimentarias o ese tipo de cosas. También se utiliza mucho lo que es el hidróxido de magnesio y de aluminio asociados, o sea, las presentaciones asociadas en las embarazadas. Vieron que las embarazadas tienen mucha gastritis porque al no absorberse este medicamento no tiene contraindicaciones. Prácticamente no tiene absorción. Algo importante que tienen que mencionarle a los pacientes cuando usan estos tipos de medicamentos, que ahora lo vamos a ver en el resto de los protectores de la mucosa, es que como tiene aluminio puede tener las heces, ¿no? Puede ponerlas más negras, para que tengan en cuenta y no se asusten cuando las vean oscuras. Bien, pero digamos que se utilizan el mismo nombre, pero estos son específicamente antiácidos, los otros son antisecretagogos. Pero, bueno, como que habitualmente tienen el mismo, o se utiliza el mismo nombre. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, seguimos. Bien, vamos a seguir con los protectores de la mucosa. Dentro de lo que son los protectores de la mucosa vamos a tener al sucralfato. A ver, ¿a qué denominamos protectores de la mucosa? Porque miren, habitualmente un término médico muy utilizado cuando utilizamos antisecretagogos, es decir, al paciente te voy a dar un protector gástrico. Esto, ¿qué sería? Un protector también sería como darle un medicamento que le va a proteger al paciente de que se le produzca una úlcera. Y estos medicamentos son protectores de la mucosa porque son sustancias que van a ir a actuar, que no se van a absorber y que van a ir a actuar cubriendo, produciendo una película sobre la capa sobre la mucosa gástrica, producen como que pintan la mucosa gástrica y por eso son protectores de la mucosa. Son medicamentos que no se absorben, tienen una actividad específica sobre la pared el epitelio del estómago, pero tienen un tiempo muy corto de acción, entonces generalmente lo que uno hace es usarlo asociados a otros tipos de antiácidos en los inicios de los tratamientos, o en aquellos pacientes donde no puedo utilizar ni los inhibidores de la bomba de protones, ni los antihistamínicos H2. Dentro de este grupo vamos a tener, por un lado, el sucralfato. El sucralfato es un medicamento que es un complejo que está formado por una sacarosa, ¿sí? Y un hidróxido de aluminio. Este medicamento a pH bajos, como el del estómago, menos de 4, se polimeriza y activa sus enlaces cruzados generando como un gel blanco, pegajoso y viscoso. Es como si este jarabe cuando entrara en el estómago al pH muy ácido, se forma como una plasticola, ¿no? Para que entiendan, ¿no? Se forma un gel blanquecino, pegajoso y viscoso, que se fija a las células epiteliales, se adhiere a las células de la mucosa, y sobre todo se adhiere a la base de los cráteres de las úlceras. O sea, aquellos pacientes que tienen úlceras, es muy útil este tratamiento porque disminuye mucho el dolor, ya que al pintar o unirse, adherirse a la superficie de la úlcera, impide que el ácido clorhídrico siga lastimando esta zona que no tiene mucosa, está dañada, y que por eso produce el dolor. Esta adhesión que tiene a las células no dura más de 6 horas, por lo tanto hay que darlo en forma periódica, e impide que la peptina y el ácido actúe sobre esa zona de la úlcera, ese cráter de la úlcera que no tiene epitelio y que es la que produce el dolor y se sigue lastimando.
Este sucralfato, como les dije, no se absorbe o prácticamente no se absorbe, entonces no tiene cinética. Es de actividad local. Dentro de lo que son los efectos adversos puede producir estreñimiento por el aluminio que contiene, boca seca y disconfort abdominal. Una cosa importante es que al cubrir la superficie de la mucosa va a ir a alterar la absorción de algunos medicamentos, sobre todo, por ejemplo, las tetraciclinas, las quinolonas, la digoxina. Este medicamento se toma 2 horas, perdón, si vamos a tomar medicamentos, los tenemos que tomar 2 horas antes de administrar el sucralfato. ¿Para qué? Para que puedan absorberse, ¿sí? Y luego recién damos el sucralfato que va a ir a pintar la mucosa y que ya después va a impedir la absorción de los otros medicamentos. Se suele utilizar 1 hora antes de las comidas, y de esa manera permite que el mismo ácido que se encuentra en ese momento en el estómago al estar en ayuna o antes de las comidas, lo active y pinte la mucosa para que después tenga menos complicaciones cuando se genera con el alimento. Bien, ¿se entiende cómo actúa el azúcar? Sí, te escucho. Ese estreñimiento por ahí, ¿qué significa esta aluminio, por el aluminio. Bueno. Bien. Gracias. Bien, ¿se entiende el sucralfato? Sí, profe. Vamos con aquellos fármacos que modifican la motilidad del tubo del aparato digestivo. Aquí vamos a tener 4 principales grupos. Procinéticos, que quiere decir aquellos medicamentos que actúan disminuyendo la cinética, la cinesis del aparato digestivo. Los antieméticos, para el vómito. Los antidiarreicos y los laxantes. Vamos a ver cada uno de estos grupos. Bien, los procinéticos. Los procinéticos o prokinéticos, también como les denominan, van a ser aquellas sustancias que son capaces, perdón, recién me expresé mal y acá no están puestos. Bueno, los procinéticos son los que aumentan la cinesis, perdón, los que disminuyen van a ser los antidiarreicos. Bien, entonces estas drogas procinéticas o prokinéticos van a ir a aumentar la motilidad gástrica y de esta manera lo que van a hacer es, por un lado, aumentar el vaciamiento gástrico, ¿sí? Y también aumentan el cierre de los esfínteres, y esto permite que se impiden el reflujo gastroesofágico o también el vómito. Dentro de este grupo vamos a tener, acá hay un cuadro bastante amplio, donde en realidad están solamente marcados los que se utilizan o los que se comercializan propiamente dicho como prokinéticos, ¿sí? Después los otros también son prokinéticos, pero que no se los comercializa como propiamente dicho a los colinérgicos en particular, ¿sí? No se los utiliza para aumentar el peristaltismo, sino que son medicamentos que se pueden utilizar para estudios farmacológicos o para otro tipo de estudios radiológicos. Después vamos a tener los receptores o los bloqueantes de los receptores de dopamina, los antagonistas dopaminérgicos. Acá en este grupo vamos a tener a domperidona. Ustedes recuerdan que los receptores dopaminérgicos D2 se encuentran en la zona quimiogatillo receptora y son los encargados del vómito, junto con los receptores serotoninérgicos del aparato digestivo, son los encargados de la motilidad. Entonces, por un lado vamos a tener estos receptores o estos antagonistas dopaminérgicos que van a ir a actuar sobre el receptor D2 específicamente de la zona quimiogatillo y van a ir a inhibir el vómito. Y después vamos a tener a aquellos que regulan los receptores serotoninérgicos, donde vamos a tener a la metoclopramida, que actúa sobre los receptores serotoninérgicos y también es un antagonista dopaminérgico. Por otro lado vamos a tener a la cisapride y a todos los
a los otros PRIDES, que estos son drogas que se utilizan específicamente para lo que es el reflujo gastroesofágico. En este caso vamos a tener que los PRIDES activan los receptores, son drogas específicas de serotoninérgicas. Activan el receptor 5-HT4 e inhiben el 5-HT3 y aceleran el vaciamiento gástrico. Igual ahora vamos a hablar de todos ellos. Y por otro lado teníamos los activadores de la mutilina, pero esto no se los utiliza como antidiarreico, pero ustedes recuerden que, perdón, como prokinéticos, pero recuerden que cuando hablábamos de macrólidos y de eritromicina, hablábamos de que activaban los receptores de mutilina y que producían diarrea. Bueno, es para que lo tengan en cuenta que son estos mismos grupos de fármacos. Vamos a hablar primero de los PRIDE, donde tenemos el cisapride, el prucolapride y el mosapride. Estos medicamentos, estos PRIDES o prokinéticos, se los utiliza para el tratamiento del reflujo gastroesofágico. Lo que hacen es, por un lado, aumentar el peristaltismo para producir un vaciamiento más rápido, un vaciamiento gástrico más rápido, y por otro lado también aumentan la tonicidad del esfínter esofágico inferior, con lo que impiden el reflujo gastroesofágico. Se lo utiliza, como les decía, para lo que es el reflujo, ya sea por hernia de hiato, que es el más común, o producido por algunas otras patologías ácidos sensitivas que también puedan producir reflujo. Estos medicamentos tienen una cinética muy simple, se absorben muy bien por vía oral, tienen un metabolismo hepático y una eliminación renal. Y dentro de sus efectos adversos tenemos en cuenta de que el cisapride es un medicamento que prolonga el QT. Entonces su efecto adverso está relacionado con el aparato cardiovascular y no se debe administrar en aquellos pacientes que tengan arritmias o que sean o con medicamentos arritmogénicos. El resto del grupo, proculapride y mosapride, no tienen prácticamente estos efectos. Después vamos a tener los antieméticos. Bueno, los antieméticos, como propiamente lo dice la palabra, son aquellos que impiden el vómito, y vamos a tener un conjunto grande de medicamentos para el vómito. Por un lado vamos a tener los antagonistas 5-HT3 específicos como el ondansetron. Estos medicamentos son utilizados para lo que es los vómitos producidos por tóxicos, como por ejemplo las enfermedades, el uso de citotóxicos, ¿sí? En drogas oncológicas, son la principal utilización. Después vamos a tener aquellos antagonistas dopaminérgicos centrales, como habíamos mencionado recién, a la metoclopramida y a la domperidona, que aparte de ser prokinéticos, también son antieméticos, y esto se lo utiliza para todo lo que son vómitos producidos por tóxicos, ya sea sustancias toxigénicas como toxinas, y la toxina del estáfilo, ¿sí? O también para otro tipo de tóxicos como el alcohol y todo el tipo, lo que pueda llegar a producir vómito. Son menos potentes que el ondansetron. Después vamos a tener a todo lo que son los antagonistas H1, como la cinetaclide, y los antagonistas muscarínicos, como la iosina, que estos no son antieméticos propiamente dichos, pero sí, al antagonizar los receptores muscarínicos y los H1, pueden utilizarse para lo que es el vómito de origen vestibular. O sea, no serían vómitos de causa digestiva propiamente dicha, sino que son los vómitos producidos por los síndromes vestibulares. Después vamos a tener algunos antagonistas de la neurocilina, que estos fármacos están en investigación, en realidad tienen algunos números todavía nada más, por eso no los puse, y que son utilizados para los vómitos producidos por tóxicos. Y después tenemos los antagonistas de los receptores de cannabinoides, como el drogavinol. El dronabinol es un antiemético que en la Argentina no se comercializa en otros lugares del mundo, y es producido para lo
lo que son también los vómitos por tóxico, principalmente por drogas citotóxicas, pero no es tan potente como el ondansetrón. Por eso es que acá se utiliza el ondansetrón y no el dronabinol. Bueno, en un ratito se va a cortar otra vez y vuelvan a entrar, ya nos queda poquito para que volvamos a ingresar, para que terminemos con la clase. Bien, vamos a hablar específicamente de cada uno de los antieméticos, como la metoclopramida. La metoclopramida es un antiemético que mejora el tránsito intestinal y aumenta el tono del esfínter esofágico inferior, estimulando también las contracciones antropilóricas. ¿Esto qué hace? Hace que se cierre el esfínter esofágico inferior y que aumente la contracción del estómago, y eso vacía el estómago e impide el vómito, ¿no? Al cerrar el esfínter y a vaciar el estómago me va a disminuir los vómitos, por eso es un muy buen antiemético. Aparte facilita la liberación de ACTH y actúa específicamente como un antagonista de los receptores ACT3 y D2, pero también es un agonista de los